Hola a todos, vamos en esta serie de videos a estudiar lo concerniente a la norma PCI de CS 401, en donde pues tenemos un ecosistema donde están los bancos que emiten, el Issuer Bank, los bancos adquirientes, los comercios, los proveedores de servicio, las pasarelas de pago y pues obviamente eh, las franquicias, Mastercard, Visa, American Express, digamos, eh, como los componentes de ese ecosistema, ¿correcto? Como datos, como a manera de ejemplo, pues tenemos la protección de los datos de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito, la seguridad en el chip, también digamos que es parte de la norma, la seguridad de los datáfonos, la seguridad de ciertas aplicaciones de pago, proteger el PIN, proteger el PAN, proteger los dígitos de verificación durante su transmisión, almacenamiento, etcétera. Digamos que eso es todo lo concerniente con la norma. Para descargarla, ingresan a recursos, Document Library, y aquí está exactamente en este punto. Aquí la pueden descargar. Está en varios idiomas, entre ellos el español, pero vamos a trabajar en este video con la norma en inglés por razones a veces la traducción no coincide exactamente con el original del inglés y eso puede generar confusiones. Para evitar eso, prefiero trabajar la norma en inglés. Seleccionan su idioma y proceden a descargarla, ¿correcto? Aquí hay que llenar hay que diligenciar una información y con eso pues ustedes tendrían acceso a la norma en el idioma que mejor, mejor les parezca para trabajar. Entonces estamos aquí, es ya la norma descargada, la versión 401 del 2024. Esta es la tabla de contenido. Son aproximadamente 397 páginas. 300, bueno, aquí me dice 300, sí, es porque no incluye las primeras. 300 en el PDF y 379 páginas aquí en el índice. Aquí están los requerimientos, los 12 requerimientos, 397 en total, ¿correcto? Hay unos apéndices que también puede ser interesante revisarlos y como hay ya muchas presentaciones y videos en internet sobre los conceptos básicos de la norma, yo me quiero concentrar específicamente en los requisitos y quisiera empezar hoy con el requisito número 1, ¿sí? Y pues en otros videos estaremos trabajando. El requisito 1 tiene que ver con los Network Security Control y el requisito 2 tiene que ver con estándares de configuración. Requisitos 3 y 4 tiene que ver con criptografía para proteger los datos tanto en tránsito como en almacenamiento o en procesamiento. El requisito 5 tiene que ver con antivirus, el requisito 6 con desarrollo seguro para la protección de datos del tarjetaviente, requisitos 7, 8 y 9 que estaremos viendo más adelante tiene que ver con control de acceso y específicamente el 9 tiene que ver con control de acceso físico. Requisito 10 todo lo que es la gestión y el monitoreo de los logs, de los registros. Requisito 11 análisis de vulnerabilidades y digamos que el requisito 12 es una mezcla de políticas, procedimientos, programas de concienciación, gestión de incidentes, etcétera, pues que será el último capítulo que veremos en esta serie. Entonces, digamos que esta parte introductoria es importante leerla,
pero nosotros la iremos abordando durante el desarrollo de cada uno de los, de los capítulos. Simplemente quiero pasar por ahí para que ustedes puedan ver rápidamente cómo es el proceso de auditoría, algunas notaciones, siglas, las versiones que han existido, cómo se debe leer la norma, en qué consiste cada uno de los, digamos, de las secciones que estaremos viendo. Precisamente esa parte haremos énfasis en qué corresponde a la norma y qué son simplemente recomendaciones. Y aquí llegamos pues al capítulo, al requerimiento, podemos decir capítulo 1, requerimiento 1, o control o dominio, también se podría de alguna manera tratarlo de esa forma. Entonces, el dominio número 1, o el requerimiento número 1, ¿sí? Requerimiento número 1, que habla de instalar y mantener un network security control. Network security control es una forma quizás un poco más precisa de referirse a algunos componentes que antes denominábamos como firewall más IDS, más IPS, etcétera, ¿sí? Pero en español tendríamos como un elemento que garantiza o previene que paquetes de redes públicas o información de redes públicas que tenga algún peligro pueda acceder a la red interna, ¿de acuerdo? Esto normalmente nosotros lo hemos, digamos, en el lenguaje tradicional, hemos hablado de los firewalls, ¿cierto? Los firewalls, hoy en día está muy, o se utiliza mucho los firewalls de las páginas web, lo que llaman los WAF, y pues normalmente estamos hablando de los firewall de red que previenen los ataques contra las páginas web o contra las aplicaciones en general. Hoy en día también estos firewall tienen detección de intruso, antivirus gateway, la capacidad de crear filtros a nivel de aplicaciones. Bueno, en realidad son digamos, una combinación de múltiples tecnologías que están dentro de este dispositivo. Sí, también las nubes hoy en día tienen sus firewalls internos para segmentos, para proteger de las redes externas, etcétera. Digamos que esto es muy conocido, es familiar, quizás es el elemento con que se inicia lo que es la seguridad de la información. Digamos que es el elemento básico, pero pues hoy en día pues existen ataques que pueden, digamos, deshabilitar los firewall y tratar de ingresar en los puntos críticos de la red. Como ustedes pueden ver, tenemos 5, digamos, si a este llamamos el requerimiento principal, estos serían entonces 5 subrequerimientos, ¿correcto? Y cada uno de estos subrequerimientos es posible que tenga otras derivaciones, ¿sí? Podríamos decir otros subrequerimientos, ¿de acuerdo? Como el 1.1, así, o 1.1.2. Digamos que esa es la estructura. Partimos de un requerimiento principal, luego unos subrequerimientos y otros derivados de esos subrequerimientos. Y si sumáramos, si hiciéramos estas sumas de todos los requisitos, requerimientos, sería aproximadamente unos 400, aproximadamente. ¿De acuerdo? Requerimientos son 12, entre sus requerimientos y las derivaciones de estos subrequerimientos. ¿Correcto? Entonces, vámonos pues con el primer requerimiento del requerimiento 1, ¿de acuerdo? Que corresponde al 1.11, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que aquí es importante en este momento mencionar las 3 regiones de la norma, ¿no? Entonces, esta parte de la derecha
donde dice aquí guidance, o sea, esta parte de aquí corresponde a lo que son unas recomendaciones para implementar este requisito, el 1.1.1. Y esta parte de aquí corresponde a lo que debe hacer el auditor, ¿cierto? El auditor le da unas recomendaciones al auditor para que verifique que efectivamente el requerimiento está funcionando correctamente o no está funcionando, dependiendo del caso, ¿correcto? De tal manera que así las cosas, lo que nos queda realmente de la norma, y esto es muy, muy importante que lo tengan presente, que lo único que estamos obligados a cumplir es esta parte que estoy señalando aquí, exactamente esta parte. Esta última parte de aquí es cuando en empresas que tienen mucha experiencia quisieran tener un requerimiento mucho más avanzado que el que propone la norma, y por eso se habla de un acercamiento customizado, y eso es lo que vamos a mencionar por ahora de este tema. Y lo que nos interesa pues es este requerimiento como tal. Importante leerlo palabra por palabra y entenderlo muy bien, porque si no se comprende correctamente, pues la implementación no nos quedará, o sea, no cumplirá con la norma y a lo mejor puede ser ineficiente o algo de ese estilo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que todas las políticas, aquí dice políticas y procedimientos, asociados ¿con qué? Con los controles de seguridad en red. Recuerden que estamos en el requisito de Network Security Control, digamos como un concepto mucho más amplio de lo que es un firewall, pero el firewall está dentro de este concepto de NSC, ¿correcto? Entonces, nos dice que las políticas y procedimientos, las políticas son el debe, se debe tener esto, se debe tener esto, se debe evitar este protocolo, esas son las políticas, lo que hay que hacer, lo correcto que hay que hacer. Y procedimientos, uno puede tener un procedimiento de revisión semestral, por decir algo, y en el cual uno diga, primer paso, deshabilite el firewall, segundo es entra a la configuración, tercero, revise las reglas, cuarto, habilite que envíe logs, en fin. Entonces un procedimiento es una serie ¿de qué? De pasos, ¿correcto? Entonces procedimiento es una serie de pasos, ¿listo? Y la política normalmente la asociamos con un debe. Se debe tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, si esto está claro, entonces las políticas y los procedimientos deben estar documentados, actualizados, deben estar en uso por las personas responsables. Es decir, si hay un procedimiento, se requiere que se use y no que se hagan las cosas tal vez como a mí me parece que deben hacer, sino deben hacerse según lo que dice el procedimiento y las políticas. Sí, esto quiere decir en uso, ¿de acuerdo? Y que estas políticas y estos procedimientos sean conocidos por todas las partes interesadas, ¿correcto? Eso es. Entonces, eso es lo que nos pide el requisito 1.1.1, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a tocar el tema de la auditoría, porque eso, digamos que rebasa el alcance que tenemos, y las recomendaciones, pues esas las vamos a ir mencionando en el momento oportuno, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos al requisito 1.1.2 y miremos qué nos dice. Entonces, ampliamos para analizarlo detalladamente. Requisito 1.2 nos habla de roles y responsabilidades. Entonces, nos dice que los roles y las responsabilidades para realizar todo lo relacionado con el requisito 1, recuerden que estamos en el requisito 1. Y recuerden que la norma tiene en total 12 requisitos. Entonces estamos en el requisito 1. ¿Sí? Nos dice que los roles y responsabilidades, es decir, las personas que van a estar a cargo, deben definirse
Y esta definición debe estar documentada, debe existir la asignación y esas actividades y esas responsabilidades deben ser entendidas. Eso es lo relacionado con este subrequisito, el 1.1.2. Normalmente, en muchas empresas en Latinoamérica, para cumplir con este requisito, se utiliza una tecnología que se llama la matriz RACI. ¿Sí? La matriz RACI. Entonces, la matriz RACI es algo, digámoslo así, tiene en cuenta, tratemos como de dibujarla aquí, tiene en cuenta objetos, sujetos y atributos. Normalmente los atributos que nosotros conocemos, que vienen del sistema Linux, es algo así como leer, borrar, delete, solamente consultar, escribir, ¿cierto? Entonces, esos son los atributos. Entonces, una matriz RACI consta de sujetos que quieren acceder a algo, objetos que son accedidos y atributos, una especie de SOA para que lo recuerden. Sí, hay mucha información en la web sobre ese tema de matriz RACI o le pueden decir a la IA que les ayude con una sugerencia, pero el concepto principal es el que les acabo de mencionar, que existan sujetos, que existan objetos y que existan atributos. Listo, vámonos para el siguiente requisito en este video del día de hoy. Como les decía, vamos a trabajar solamente el requisito 1 y en otros videos vamos a trabajar el requisito 2, 3 hasta el 12. Listo, entonces nos vamos al 1.2.1 que tenemos aquí y nos habla de los configuration standard, que en español diríamos estándares de configuración. ¿Ok? Los estándares de configuración. Aquí es importante que ustedes recuerden que existen unas guías que se llaman las guías del CIS. Ustedes pueden buscar así en internet. Podríamos hacer el ejercicio aquí una vez. Si colocamos aquí CIS, CIS y luego benchmark, aquí ya debe salir la palabra completa. Y acá tenemos el centro syssecurity.org y de aquí ustedes pueden descargar todas las guías de configuración totalmente gratis para configurar de manera segura servidores Linux, datáfonos, sistemas operativos, celulares, navegadores, también existen para los navegadores, firewalls, Docker, balanceadores de carga F5, firewall Fortinet, sistemas operativos de celular, IBM AIX es un sistema operativo de IBM, IBM DB2 bases de datos, Juniper son routers, Kubernetes es para administración de los Dockers, Linux Mint, MariaDB, bases de datos, Microsoft 365, Internet Service Provider, Office, SQL Server, bueno, en fin, o sea, como pueden ver, existen para múltiples tecnologías, más no todas, ¿no? Sophos, Ubuntu, Linux, Visual Studio, en fin. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estos componentes de software, si están dentro del alcance de PCI, deben ser configurados de manera correcta. Y lo que nos ayuda y las guías con más reputación en el mundo son los SIG Benchmark List. ¿De acuerdo? Entonces yo les recomiendo que accedan aquí, ingresan su usuario, etcétera, contraseña y ya pueden acceder totalmente gratis a estas guías, a estos documentos para construir los estándares de configuración. ¿Correcto? Digamos que es eso. Entonces sigamos con él. De tal manera que esos estándares de configuración deben estar definidos, se deben implementar. ¿Qué quiere decir? Que los equipos antes de pasar a producción deben ser configurados de manera segura, es decir, aplicar las mejores prácticas. También se pueden apoyar en lo que diga el fabricante, en paralelo con la guía del CIS y con la experiencia de los administradores. Todo eso sirve
para tener un componente más seguro. Nunca será seguro, como sabemos, pero sí queremos que cada día sea más seguro. ¿De acuerdo? Entonces, antes de poner el dispositivo, el componente, llámese computador, llámese base de datos, llámese servidor Linux, servidor Windows Server, antes de ponerlo en producción, entonces debemos eh, configurarlo de manera segura, y eso se puede complementar con los análisis de vulnerabilidades y los test de intrusión. Después de hecho esto es lo que a veces se denomina como hardening, es decir, el endurecimiento del componente. Otra forma de decirlo es todo aquel puerto, protocolo o servicio que no se utilice debe estar como deshabilitado. Todo puerto, protocolo o servicio que se utilice debe estar aprobado. ¿De acuerdo? Digamos que esa es una de las, digamos, dos reglas que nos ayudan a construir precisamente esos estándares de configuración. Y finalmente, todo parámetro que implique o que afecte la seguridad, un parámetro, por decir, un timeout, entonces, que es desde el punto de vista de la seguridad, es mejor 3 segundos o 10 segundos para un timeout. Entonces uno puede pensar que el timeout, quizás ponerlo en 3 segundos es mejor que en 10 segundos, ¿de acuerdo? Entonces esas decisiones van a quedar documentadas, implementadas y actualizadas, que es el último punto de aquí, de tal manera que por lo menos una vez al año, para que esos estándares de configuración estén considerando las vulnerabilidades que en este momento estén presentes. Por eso se debe actualizar al menos una vez al año, o cuando tengamos un cambio, digamos, trascendental en nuestros componentes de red o aplicaciones. Bien, nos vamos al requisito 122, perdón. Nos vamos al requisito 122. Y este es un procedimiento relativamente sencillo, porque es algo que hoy en día pues lo hacemos con regularidad. Y es que todos los cambios, aquí lo dice, todos los cambios al NSC, pues estamos hablando de los NSC, recuerden, deben estar aprobados y gestionados de acuerdo con el requisito 6.1, que no lo hemos visto, pero básicamente lo que nos está pidiendo este requisito es que tengamos un procedimiento de gestión de cambios. Un procedimiento de gestión de cambios. Un segundito, bajo por aquí esto. Listo. Procedimiento de gestión de cambios. Hay mucha información en la web, en internet, sobre cómo crear un procedimiento de cambios, que los cambios urgentes, que quién es responsable, que hay que hacer pruebas, que el camino de backup, en fin, hay toda una teoría bastante grande y ya bastante antigua de cómo debe construirse un procedimiento de gestión de cambios. Por eso pues no creo necesario, digamos, entrar en ese detalle, porque esto no es nada nuevo. Simplemente es la misma tecnología de los procedimientos de gestión de cambios, pero que ahora consideren los NSC, los Network Security Control, o los firewalls, o los IPS, o los IDS, o lo que ustedes tengan, esa combinación de software y hardware que haga ese control del tráfico de la red, y que diferencie claramente entre la red pública y la red interna, y la red desmilitarizada, la red DMZ. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con respecto a ese requisito. Nos vamos ahora para el requisito 123. Este es también relativamente muy sencillo, y lo que nos dice la norma aquí es que debemos tener un diagrama de red, ¿cierto? Donde estén, digamos, todos los componentes del alcance. Entonces, ¿cómo es un diagrama de red? Pues, no sé, normalmente tienen ustedes así una nube, por acá tienen un servidor, una base de datos, por aquí tienen un firewall, por aquí tienen un PC, bueno, un diagrama de red. ¿Y qué es lo importante? Pues que incluya todas las redes del alcance, y que los mantengamos actualizados al menos una vez al año. Eso es todo, un diagrama de red. Esto se puede hacer en herramientas como Visio, Draw.io, etcétera, etcétera. Hasta en PowerPoint se podría hacer. Listo, eso es con relación a eso. Y
en el requisito 1, seguimos con el requisito 124. Este también es muy parecido al anterior, solo que en vez de un diagrama de red, aquí nos pides un diagrama de flujo, es decir, por dónde van los datos de tarjeta. Llegan aquí al firewall, luego se montan en un router, aquí va una VPN hacia otro router. Claro, pero en este caso lo que nos interesa no es tanto los componentes, sino que el flujo por donde va. Los flujos, ¿qué son los flujos? Pues donde van datos sensibles, por ejemplo el PAN, etcétera. Entonces, que el flujo llega a una base de datos, que el flujo llega a un usuario, que el flujo sale del banco emisor, que el flujo sale del comercio, entra al comercio, va a un cajero electrónico, etcétera. Todo ese recorrido es lo que, por donde van los datos sensibles, es lo que nosotros consideramos aquí como diagramas de flujo, ¿de acuerdo? Entonces mira, aquí lo dice, que muestre todo el flujo a través de las redes y los sistemas, de tal manera que el diagrama de red anterior se podría combinar con este diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, en el diagrama anterior que hicimos, en el 1, 2, 3, ahí también podríamos en un solo diagrama tener tanto los componentes como los diagramas, como los flujos de los datos, de la información sensible, correcto, ¿sí? Y que sea actualizado, correcto, actualizado al menos una vez al año o cuando exista un cambio trascendental que implique que se requiera, pues, que requiera volver a hacer ese diagrama de flujos y el diagrama de red, porque pues ha habido un cambio considerable en nuestros sistemas, ¿correcto? Eh, Llegamos aquí al 1.5, vamos en el 1.5, nos dice que todo, recuerden cuando aquí dice todo, es importante tener en cuenta esa palabra, todos los servicios, protocolos y puertos deben estar identificados, deben estar aprobados y deben tener un necesidad de negocio, ¿correcto? Entonces, ejemplos de servicios, protocolos, pues entonces tendríamos HTTPS, ¿cierto? Protocolos seguros, no vamos a usar protocolos inseguros, FTPS, ¿cierto? Eh, eh, TLS 1.3, SSH versión 2, en fin, muchísimos protocolos. Aquí, ¿cuál otro? Bueno, protocolos no seguros no estarían permitidos dentro del alcance de PCI, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos protocolos debe estar documentado y alguien debe decir sí, lo apruebo, lo apruebo, lo apruebo y lo apruebo, ¿correcto? Lo mismo los puertos, entonces este va por el puerto 443 o cualquiera que sea el puerto. Esto debe ser aprobado. ¿Y dónde se documenta esto? Pues ¿en dónde se documenta? En los estándares de configuración. En los estándares de configuración. ¿Correcto? Todos los puertos y servicios protocolos que no se utilicen deben estar deshabilitados. Los que se utilicen deben estar aprobados. ¿Listo? Y los parámetros deben estar configurados. Los parámetros de seguridad relacionados con la seguridad deben estar configurados de manera correcta. ¿De acuerdo? Eso es. Nos vamos entonces para el requisito 126. 126. Tenemos aquí el 126. Y nos dice que las características de seguridad deben implementarse características de seguridad para, para puertos o protocolos inseguros. Es decir, si vamos a tener un protocolo como Telnet, entonces probablemente lo vamos a tener que meter dentro de una VPN IPC, porque el Telnet, la contraseña no la envía cifrada. Entonces, lo que yo recomendaría en este punto es que no utilicen protocolos inseguros, por lo tanto, este requisito no les aplica, simplemente no les aplica,
cuando el auditor vaya revisando, dice, ustedes no tienen protocolos inseguros o servicios inseguros, entonces este requisito no les aplica, esto no afecta en nada a la certificación. Es un aspecto importante tener claro desde el principio qué requisitos de la norma me aplican y cuáles no, ¿de acuerdo? Esa es una buena estrategia. Entonces, en la medida de lo posible, si ustedes no van a utilizar protocolos o servicios inseguros, en ese caso, pues el requisito 126 no les aplica. Requisito 127, muy sencillo. Aquí aparece una fecha, tengan cuidado cuando aparece una fecha. Aquí la fecha que aparece es esta, 6 meses. ¿Correcto? ¿Qué se debe hacer cada 6 meses? Se debe revisar la configuración de los NSC. Digamos que nuestro único NSC, porque pueden haber varios, es un firewall. Entonces ustedes cada 6 meses revisan la configuración. Ustedes van a tener aquí un documento que se llama estándar de configuración. Ustedes revisan este documento, ustedes revisan la configuración del firewall, dicen está todo perfecto, está actualizado, genera una nueva versión y esa es la actividad. ¿Sí? Esa es la actividad. Entonces, ¿cada cuánto hay que hacer esto? Cada 6 meses. También es muy sencillo de implementar ese requisito. Y nos vamos al requisito 128. Vamos a ampliarlo aquí un poquito. 128 dice que los archivos de configuración, aquí estamos hablando de configuración electrónica, ¿no? Los archivos de configuración electrónica deben ser asegurados, y deben mantenerse consistentes con lo que está actualmente en el dispositivo. Entonces lo que nos está diciendo es que la mayoría de tecnologías, digamos aquí un firewall Fortinet, genera un archivo. Entonces un archivo que tiene un nombre xyz.nnn, no sé, algo así. Un archivo, bueno, no sé, puede ser hasta un txt, podría ser. Entonces este archivo hay que guardarlo de manera segura, y para guardarlo de manera segura pues tendremos que cifrarlo para que nadie pueda tener acceso a él, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que habría que hacer. Si hacen un cambio en el firewall, si cambiaron aquí algún parámetro, vuelven a generar este archivo y lo vuelven a guardar de manera segura. Eso es todo lo que nos dice el requisito 128. El requisito 131 tiene que ver con el tráfico entrante, el tráfico que entra, ¿sí? Que aquí tenemos un firewall. Entonces todo el tráfico que entra, solamente el tráfico que es necesario para el negocio, y todo tráfico diferente al que es necesario, pues debe ser rechazado, ¿de acuerdo? Entonces por aquí venía un paquete, digamos HTTP, que es inseguro, entonces se rechaza, ¿sí? Entonces todas estas reglas están implementadas aquí en el firewall, ¿de acuerdo? Solo se habilitan lo que se requiere. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al negocio. Eso es. El requisito 132 es muy parecido al anterior, sí, pero se refiere al tráfico de salida. Entonces, si tenemos el firewall aquí y aquí tenemos la red interna, entonces lo que se está verificando es el tráfico que viene por aquí con la intención de salir, ¿sí? Entonces otra vez lo mismo, solamente el tráfico que se requiere dentro del negocio, que es permitido, por ejemplo un paquete TLS 1.3, o la dirección o el puerto, solamente vamos a permitir conexiones remotas en el puerto 33. Entonces todo lo que no vaya al puerto 33 no se deja salir. Todo lo que vaya hacia páginas de internet como revistas y cosas de esas, pues todo eso se prohíbe.
Entonces aquí lo dice muy claramente, solamente el tráfico necesario. Necesaria quiere decir relacionado con el alcance, con el negocio, ya sea el negocio de aprobar una transacción o enviar unos datos del PAN, etcétera. Solamente lo necesario, lo del negocio, lo del alcance de PCI. Todo otro tráfico debe ser rechazado. Entonces alguien quiere navegar por aquí en YouTube, entonces ese tráfico pues no lo va a dejar, ¿sí? Porque no es parte del negocio, ¿correcto? Eso es. Eh, para las redes inalámbricas, todas las redes inalámbricas deben estar protegidas por un NSC, ¿sí? O sea, que no se conecten las redes inalámbricas directo al CDE, sino que pasen a través de un firewall, ¿sí? Eh, todo el tráfico eh, debe ser de redes inalámbricas que vaya con destino, y por eso debe haber un router al CDE, debe estar rechazado por defecto, ¿sí? Solamente si tenemos una necesidad específica de que algunos usuarios, ¿sí? Si tenemos por aquí una redcita así, esta sería la red Wi-Fi, entonces solamente aquellos usuarios que por razones de negocio requieran conectarse al CDE, el Cardholder Data Environment, es decir, donde están todos los componentes de PCI, o sea, la red crítica de PCI la llamamos el CDE, ¿de acuerdo? Solamente para un usuario muy específico le podríamos autorizar la entrada a través de redes inalámbricas. ¿Y por qué razón? Porque estas precauciones, porque la norma se toma algunas, digamos que considera que las redes inalámbricas no es que sean inseguras, porque pues tienen protocolos que permiten asegurarlas, como el WPA, estamos en el 3, WPA3, pero sin embargo hay un riesgo mayor asociado con estas redes inalámbricas. Por esa razón, su acceso, en caso de que se requiera el CDE, debe ser supremamente controlado. Eso es lo que nos está diciendo la norma aquí. Este requisito 141 pues es totalmente evidente, dice que se deben implementar NSCs entre las redes de confianza y las redes de no confianza. Entonces, si tenemos a una red aquí de no confianza, siempre deberá haber un NSC, un firewall, entre la red de no confianza y, y la red que sí es, digámoslo así, la red la red de confianza. Entonces, siempre entre redes de desconfianza y redes de confianza debe existir un NSC o un subconjunto de los NSC, es un firewall, ¿de acuerdo? Eso es. Listo. Seguimos por acá. El tráfico entrante es muy parecido al anterior, de redes de confianza hacia redes de confianza, debe estar ¿qué? Debe estar restringido. Y esas funciones, pues tradicionalmente las hace o las ha hecho un firewall. Hoy en día, dispositivos más inteligentes denominados NSC. Por aquí aparece algo extraño, o aparentemente extraño, que es Stateful. Pues esto es una tecnología que ciertos protocolos como el TCP/IP o TCP, hay una gestión de la sesión. Entonces uno sabe que este paquete pertenece a la sesión 1 y yo espero un paquete, si esta es la sesión 1, yo espero un paquete que sea, perdón, de la misma sesión 1, ¿sí? De la misma sesión 1. Si llega un paquete por acá con una sesión, no sé, 100, entonces él lo va a rechazar. O sea, es un control de sesiones, y esto se permite, o esto se puede hacer en el protocolo TCP, no se puede hacer en el UDP. Y esto es lo que llama stateful, o sea, state tiene que ver con estado, entonces se controla el estado por medio de unos indicadores en los paquetes de TCP. Todo, todo lo demás tráfico debe ser denegado, ¿sí? Recuerden esa última regla del firewall donde denegamos todo, ¿correcto? Eso es.
El 4143 es una técnica bastante conocida, anti-spoofing. Es para que direcciones IP que pertenecen a la red interna o direcciones IP que están en la red interna, direcciones IP que están en la red interna, no puedan venir en paquetes que vienen de la red externa. Es decir, que un usuario externo no pueda simular que pertenece a la red interna. Eso es lo que se conoce como anti-spoofing. Y pues esto no es tema de preocupación hoy en día porque la totalidad o la gran mayoría de firewall implementan este tipo de funciones, ¿correcto? Esto se deduce de lo anterior. Los componentes que almacenan datos del tarjeta viente, cardholder data, datos del tarjeta viente, no pueden ser accedidos o asequibles desde redes de no confianza, ¿sí? Solamente, digamos que tenemos aquí el CDE, si esto ya está delimitado, digamos que aquí hay un PC, aquí hay un servidor, entonces este PC puede acceder aquí, pero externamente de una red de no confianza no podrían acceder aquí a la base de datos. Eso es lo que nos está exigiendo el requisito 1.4. El requisito 145 nos dice que no expongamos nuestras direcciones internas y esto utiliza un protocolo muy conocido por todos que es el Network Address Translation. Entonces simplemente habilitemos el NAT donde lo vamos a habilitar en nuestro firewall o en nuestro NSC y con eso daríamos cumplimiento a este requisito. Los controles de seguridad siempre deben estar operativos y no debe ser posible que los altere cualquier usuario, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo el requisito 151. Los controles de seguridad deben ser implementados en todos los dispositivos de la compañía, ¿sí? Y básicamente esto de configuraciones, pues esto lo logramos a través de lo que habíamos mencionado anteriormente, que son los estándares de configuración. Los estándares de configuración. Entonces, si tenemos bien hecho estos estándares, vamos a darle cumplimiento a este subrequisito. Listo. Y con eso, pues hemos llegado al final de lo que es el requisito número 1 de la norma, ¿sí? El requisito número 1, vamos a ubicarnos aquí en el requisito 1. Entonces, lo que hemos revisado hasta ahora es este requisito 1 que tiene que ver con instalar, mantener los NSC. Entonces digamos que este requisito, borremos aquí esto de acá, que esto no lo hemos visto. Entonces hasta ahora hemos trabajado el requisito 1, que es uno de los digamos más sencillos y que en los cuales hemos venido trabajando mucho tiempo atrás, que es todo lo relacionado con los Network Security Control, con los firewalls, como por ejemplo los firewalls de Fortinet, ¿cierto? También el tema de los IPS, el tema de los IDS, el tema del antivirus Gateway, lo que se llama también el WAF para proteger las aplicaciones o las páginas web. Entonces digamos que todos estos mecanismos de seguridad que pueden estar en un data center local o deben estar habilitados en la nube. La existencia de un WAF es requerida por la norma hoy en día, ¿sí? Entonces eso es realmente lo que sería el requisito número 1 que nos dice que debemos instalar y mantener los Network Security Control. Bueno, entonces en la siguiente sección vamos a mirar vamos a trabajar el requisito número 2,
que está relacionado con toda la parte de estándares de configuración. Hemos hablado algo de eso, pero ya serán estándares de configuración no solamente para el firewall, sino para todos los demás componentes del alcance. Entonces también utilizaremos el concepto de las guías del CIS y todo eso. Entonces, con esto pues daríamos por terminado digamos, la explicación general y las recomendaciones para implementar y poder cumplir con el requisito número 1 de la norma PCI DSS 4.0.1. Y en otra sección seguiremos con seguiremos con el requisito número 2, que tiene que ver con los estándares de configuración, y así seguiremos con el 3, con el 4, hasta llegar finalmente al requisito número 12. Muchas gracias.